En términos de capacidad, una de las cosas que mencionamos es que es importante yo conocer la capacidad de la empresa, ¿no? Para saber si la empresa puede satisfacer la demanda, si tiene la capacidad, de ahí viene el término, ¿no? La capacidad para satisfacer la demanda. Como dijimos al principio, la definición de capacidad es el volumen de producción o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar y producir una instalación en un tiempo, en un periodo de tiempo específico. Tener demasiada capacidad es malo, demasiada poca capacidad también lo es. Entonces yo tengo que buscar tener la capacidad adecuada para satisfacer la demanda de los clientes, si no yo tengo que hacer unos arreglos en el manejo de la demanda en lo que yo puedo tomar acción sobre, ya sea añadir capacidad o reducir capacidad. Entonces, cuando yo determino la capacidad, me ayuda a determinar los costos fijos, porque yo sé cuál es el volumen de producción que necesito. Por lo tanto, ya yo sé, eso me da la información de saber qué yo necesito en términos de espacio, para saber el edificio o las facilidades que yo voy a alquilar o comprar, cuánta maquinaria yo necesito. Me va a ayudar a determinar si con esta capacidad la demanda será satisfecha. Y me ayuda también a definirlo no solamente para la hora, sino en diferentes horizontes de tiempo. Cuando digo horizontes de tiempo, recordarán, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la demanda, hablábamos de la demanda a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. De igual forma, la capacidad también se mide a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A largo plazo, la planificación a largo plazo me ayuda a mí a determinar de aquí a 5 años, de aquí a 6 años, qué yo necesito. Si yo de aquí a 5 años estoy pronosticando que voy a hacer un producto nuevo, que voy a necesitar unas facilidades nuevas, yo normalmente necesito hacer una planificación a largo plazo porque añadir instalaciones requiere una inversión de capital mayor. Yo necesito mayor dinero. Normalmente yo construir unas facilidades nuevas requiere tiempo, ¿verdad? Yo no construyo un edificio de la noche a la mañana. Y entonces, y tampoco obtengo el dinero para construirlo de la noche a la mañana. Así que yo debo saber de aquí a 5 años, por lo menos a nivel estimado, cuánto va a ser la demanda, si voy a tener un producto nuevo, pues qué yo espero producir de ese producto, para saber si tengo que añadir instalaciones nuevas o equipos nuevos que necesiten tiempo, empezar, ¿verdad? Con tiempo esa construcción, ¿no? Esa búsqueda de esas instalaciones. Cuando hablamos de planificación a mediano plazo, estamos hablando quizás de un horizonte de meses, ¿no? De meses a un año o 2 años. Ya a plazo intermedio, ¿verdad? Podemos decir que yo necesito hacer dos cosas. Y fíjate que aquí a la parte de abajo de este gráfico dice modificar la capacidad y utilizar la capacidad. Cuando estamos hablando de a largo plazo, estamos hablando de que es capacidad que no tengo hoy, pero de aquí a 5 años, de aquí a 6 años voy a necesitar mayor capacidad y tengo que modificar la capacidad. Por eso aquí lo tengo en este lado. Normalmente yo no hago planificación a largo plazo para usar cosas mañana, ¿no? O la semana que viene, porque estaríamos hablando de utilizar la capacidad existente. Ahora, cuando hablamos de mediano, yo puedo hablar de las dos áreas, ya sea utilizar la capacidad existente, ¿verdad? Y dentro de la capacidad existente probablemente agregar personal, construir, utilizar el inventario existente, o sea, a mediano plazo, de aquí a 3 meses, pues yo veo que va a subir la demanda, pues yo puedo subcontratar personal, agregar equipos, agregar turnos de trabajo, modificar la capacidad para poder satisfacer esa demanda a mediano plazo. Entonces yo voy a combinar, utilizar lo que tengo existente, pero si es necesario, voy a modificar la capacidad haciendo estas otras cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de planificación a corto plazo, ¿verdad? La capacidad a corto plazo, pues ya yo estoy hablando simplemente de utilizar la capacidad existente. Estoy hablando de lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer la semana que viene, y entonces estamos hablando de la programación, del schedule de trabajo, ¿verdad? Cómo voy a programar a la gente en términos de los turnos, qué maquinaria voy a asignar, a quién, ¿verdad? Entonces estoy hablando de cómo voy a utilizar la capacidad, porque ya aquí a corto plazo yo no tengo mucho margen para modificar la capacidad. De un día para otro yo no puedo modificar la capacidad. Yo tengo que utilizar lo que tengo. Y entonces puede ser que si me aumentan la capacidad, ¿verdad? De un día para otro, probablemente tenga que hacer otros ajustes en otras áreas
que sea diferente al área de producción porque ya yo tengo la gente asignada, la maquinaria asignada y va a ser bien complicado modificar esa capacidad. Vamos a hablar un poco sobre la capacidad, lo que es la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. Entonces, estamos entrando en estos términos de capacidad de diseño y capacidad efectiva son elementos que yo necesito para medir el desempeño, ¿verdad? El performance de la empresa, ¿no? De los procesos. La capacidad de diseño es el rendimiento teórico máximo de un sistema. Es para lo cual está diseñado el sistema. Si el sistema dice que está diseñado para producir 2.000 unidades, pues esa es la capacidad de diseño. El sistema está diseñado para producir 2.000 unidades. Normalmente está expresado como una tasa, ¿verdad? Cuando hablamos de una tasa es un ratio, ¿verdad? Un ratio, ¿no? Una razón, esa traducción en español, ¿no? Una tasa. Y está expresado en cantidad de producto por tiempo. En este caso, por ejemplo, este sistema está diseñado para producir 2.000 unidades por semana. Entonces, esa es la capacidad de diseño de ese sistema. Y puedo tener otro sistema que diga, este otro sistema está diseñado para producir 3.000 galones por día. Pues esa es la capacidad de diseño de ese sistema. 3.000 galones por día. Ahora, está lo que también es la capacidad efectiva. Es la capacidad que una empresa espera alcanzar dadas las limitaciones operativas actuales. Normalmente este número va a ser más pequeño que el de la capacidad de diseño. ¿Por qué? Porque las empresas han encontrado, ¿verdad? Que pueden operar con más eficiencia cuando no tienen que exceder sus recursos hasta el límite. Porque aunque el sistema o la máquina me puede producir 2.000 unidades por semana, probablemente yo no voy a tener gente trabajando 24 horas, porque llega un punto que las personas se cansan, ¿no? Entonces yo tengo que hacer turnos razonables también, porque la producción no solamente depende de la máquina, depende de la gente que trabaja. Entonces probablemente yo no programe para que se hagan 2.000 unidades por semana, yo programe para que se hagan 1.800 o 1.700 unidades por semana, porque número uno, la gente se cansa. Número dos, las máquinas hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento a las facilidades. Entonces, hay una serie de factores adicionales que se tienen que considerar cuando yo decida finalmente cuál va a ser la capacidad efectiva. Y se llama capacidad efectiva porque ahí es cuando más efectivo podemos ser, ¿verdad? Y no necesariamente yo tengo que correr a lo que está establecido en el diseño del sistema o la capacidad de diseño. ¿Me sigue? Entonces, yo tengo, ¿verdad? Dijimos que esto se mide, ¿verdad? Como una tasa, un ratio. Ambas se miden de la misma forma. La fórmula para calcular estos datos, la capacidad de diseño y la capacidad efectiva, yo voy a calcular dos elementos que me ayudan a medir el desempeño de la empresa o de la producción. Uno es la utilización y el otro es la eficiencia. La utilización es el porcentaje de la capacidad de diseño alcanzada. O sea que yo voy a utilizar para medir la utilización la capacidad de diseño. Voy a utilizar lo que es la producción real o la cantidad de producto o la salida real del sistema y lo voy a dividir entre la capacidad de diseño, la capacidad diseñada. Y eso me va a decir la utilización, qué por ciento yo estoy utilizando el producto realmente. Por ejemplo, ahorita cuando estaba hablando del ejemplo del servicio de la máquina de MRI, quizás la máquina de MRI está diseñada para diariamente hacer 100 estudios, pero la producción real son 50 estudios al día en promedio. Entonces, si la producción real es 50 y la capacidad diseñada es 100, pues entonces realmente 50 entre 100 es 0.5, ¿no? O 50%. Estoy utilizando en este caso, la máquina de MRI a un 50% de utilización. Estoy utilizando solamente el 50% de lo que ella pudiera en diseño hacer. Ahora, la eficiencia es el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada. En este caso, vamos a utilizar la capacidad efectiva.
la eficiencia va a ser la producción real y esta vez dividida entre la capacidad efectiva, no la capacidad de diseño, sino la capacidad efectiva que determinamos. O sea, yo dije que, por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de la máquina de MRI, cuando estamos hablando de eficiencia, yo puedo decir, bueno, aunque la máquina está diseñada para 100 MRI al día, a ese área hay que darle mantenimiento, cada vez que sale un paciente hay que limpiar bien el área, pues entonces realmente no son 100 las que podemos hacer al día, realmente las que podemos hacer al día son 70. Eso es la capacidad efectiva de la máquina, ¿verdad? Basado en nuestros procesos. Y entonces yo divido los 50 MRIs que yo hago al día entre 70, que es la capacidad efectiva, ¿verdad? Es lo que realmente se puede usar al máximo con las condiciones y las restricciones que tenemos. Y eso me da a mí a un 71%. Fíjate que la utilización era 50%, pero la eficiencia es un 71%, porque la eficiencia se está basando no en para lo que se fue diseñada la máquina, sino para lo que puede dar la máquina en las condiciones actuales del negocio. En ocasiones yo tengo que calcular cuál es la producción esperada, ¿verdad? Entonces ahí me voy a la inversa, digo, bueno, la eficiencia es 70% y la capacidad efectiva que quiero alcanzar 60 MRIs, pues entonces utilizo eso para determinar cuál es la producción real que yo necesito alcanzar o la producción real que me va a dar esos parámetros. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces la Sarah James Bakery tiene una planta procesadora de panecillos deluxe para el desayuno y quiere entender mejor su capacidad. Determine la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia de esta planta al producir el panecillo deluxe. ¿Okay? En este caso, pues vamos a determinar esos parámetros que nos presentan. Vamos a determinar primero la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia, y luego la utilización y luego la eficiencia. Entonces, ellos nos dan unos datos, ¿no? La semana pasada, la instalación produjo 148,000 panecillos. De los datos anteriores, ¿qué usted cree que es esos 148,000 panecillos? La producción real. El statement es sencillo, la oración es sencilla. La semana pasada, la instalación produjo 148,000 panecillos. Así que esta es la producción real. Entonces aquí me dice la capacidad efectiva es de 175,000 unidades. Así que ya tengo un dato aquí, ¿verdad? Recordaremos que la capacidad efectiva es la capacidad del sistema o del equipo que con los diferentes constraints, ¿verdad? Con las diferentes restricciones, el negocio puede realmente hacer. Ahora, me dice que la línea de producción opera 7 días a la semana en 3 turnos de 8 horas al día. Y me comparte que la línea fue diseñada para procesar, yo identifico esa palabra, fue diseñada. Si yo sé que, si me está hablando para qué fue diseñada, ya yo sé que me va a dar un dato para determinar la capacidad de diseño. La línea fue diseñada para procesar panecillos deluxe rellenos de nuez con sabor a canela a una tasa de 1200 por hora. Así que ya aquí me está dando un dato, que la capacidad diseñada, o para lo que fue diseñada esta máquina, fue para 1200 por hora. Algo que debemos reconocer siempre, ¿verdad? Siempre que vamos a hacer un problema como estos, es en la unidad de tiempo. Porque tú dices, bueno, ya aquí me da la capacidad de diseño, ¿por qué me la está preguntando acá? Me está diciendo, ¿cuál es la capacidad de diseño? Y entonces aquí me está diciendo que esta máquina fue diseñada para hacer 1200 panecillos por hora. ¿Por qué me está preguntando la capacidad de diseño? Bueno, me está preguntando la capacidad de diseño porque realmente mira cómo está midiendo esta empresa la capacidad efectiva. En 175,000 unidades por semana. La unidad de tiempo que está utilizando es semana. La semana pasada produjo 148,000 panecillos. Entonces, yo tengo que llevarlo, este 1200, yo tengo que llevarlo que no sea por hora, que sea por semana. Para eso, ellos me dan este dato acá, me dice, bueno, ¿cómo yo puedo calcular la capacidad por semana? Bueno, ya me están diciendo que opera 7 días a la semana en 3 turnos a 8 horas al día. Entonces yo con esto puedo determinar las horas a la semana y multiplicarlo por los 1200 panecillos y eso me va a dar la capacidad de diseño en semanas. Entonces vamos a ver los cálculos ahora.
La empresa calcula primero la capacidad de diseño y después usa la ecuación para determinar la utilización y la ecuación para determinar la eficiencia. Aquí vemos la solución. Primero, la capacidad de diseño. Yo necesitaba la capacidad de diseño para poder calcular la utilización, pero la capacidad de diseño que me estaban dando, me la estaban dando en horas y yo la necesitaba en semanas. O sea, yo no puedo tener en el denominador producción real en semana y capacidad de diseño en horas. Tienen que estar los dos o en horas o los dos en semanas. ¿Okay? Por eso es que yo calculo primero la capacidad de diseño, multiplico 7 días por 3 turnos por 8 horas y eso me va a dar la cantidad total de horas en una semana que se está trabajando y lo multiplico por los 1.200 panecillos por hora y eso me va a dar a 201.600 panecillos. Y esta es la capacidad de diseño. Luego me pide la utilización, vengo y utilizo la fórmula de utilización, producción real dividido entre capacidad de diseño. Producción real, 148.000 panecillos, eso me lo habían dado. Eso fue lo que produjo la semana pasada. Capacidad de diseño, 201.600 panecillos. Cuando divido, eso me da un 73.4%. 73.4%. Ahora, la eficiencia me dice, bueno, la eficiencia yo tengo que eran 148.000 panecillos. La capacidad efectiva, que ellos también me la dieron, 175.000 panecillos por semana es la capacidad efectiva. 148.000 dividido entre 175.000 me dan 84%. Cuando hablamos de la utilización del equipo, según diseñado, estamos utilizando un 73% del equipo. Pero cuando hablamos de la capacidad efectiva, que es la utilización del equipo, pero con todos los constraints alrededor, que incluye mantenimiento, que incluye descanso, tiempo de break para la gente, que incluye una serie de factores que son reales, que tienen que estar para que también sea eficiente la empresa, pues entonces estamos hablando que tenemos una eficiencia de 84%, que es bastante buena, ¿no? Ahora, pudiéramos preguntarnos cómo yo aumento la eficiencia. ¿Cómo yo aumento la eficiencia? Bueno, yo aumento la eficiencia si con los mismos recursos, con la misma capacidad efectiva que tengo, aumento la producción. Y para hacer eso, pues yo no necesariamente, pues, ¿sabes? Yo puedo hacerlo de diferentes formas, ¿no? Para mejorar la eficiencia, por ejemplo, yo puedo identificar problemas. Yo vengo y pinto el proceso, ¿verdad? Usando un organigrama, un flujograma, y veo el proceso, lo analizo y puedo identificar eficiencias, puedo identificar problemas. Mira, aquí hay un problema de calidad. Si quitamos esto de aquí, vamos a producir más. Aquí hay una situación, vamos a programar a los empleados de esta otra forma, porque si los programamos de esta otra forma, van a ser más eficientes, se van a sentir más cómodos trabajando con la máquina y van a producir más. Yo puedo dar adiestramiento porque quizás los empleados no saben utilizar bien la máquina y entonces yo le doy adiestramiento, capacitación, ¿verdad? Para que ellos entiendan mejor la utilización y ellos vienen y producen más. Yo estoy identificando lo que ellos le llaman desperdicio, y desperdicio es desperdicio de tiempo, desperdicio de recursos para usar mejor los materiales, que yo pueda dar mantenimientos efectivos para que la máquina pueda funcionar más tiempo sin yo tener que detenerla. Todas estas cosas yo las hago para mejorar la eficiencia, para que la producción aumente con los recursos que yo tengo. Y de esa forma yo aumento la eficiencia. Así que, y este numerito aumenta. Ahora, este numerito, ¿verdad? El 84%, la eficiencia, yo la voy monitoreando mes a mes para ver cómo se va comportando la eficiencia y también monitoreo la utilización para ver cómo se van comportando mes a mes. Si yo veo que la eficiencia empieza a bajar, pues entonces yo tengo que hacer algunos arreglos y investigar por qué está bajando, ¿verdad? Si yo veo que la utilización empieza a bajar, puedo hacerme preguntas, ¿verdad? De que quizás tenga que ver con la gente que está trabajando, pero quizás el equipo ya está empezando a producir menos de para lo cual fue diseñado, porque ya se ha deteriorado, se desgastan las piezas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de capacidad combinado con la estrategia, las decisiones de capacidad van a afectar las 10 decisiones de gestión de operaciones, de gerencia de operaciones que vimos al principio, ¿no? Así como
otras áreas funcionales dentro de la organización. Las decisiones de capacidad deben integrarse a la misión y a la visión de la empresa, ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿sabe? Cuando huelen que las utilidades de la empresa, eh, yo tengo que determinar cuándo yo voy a construir nueva capacidad o añadir más capacidad, ¿no? Ahora, yo para tomar esas decisiones, tienen que ser decisiones informadas y todas las áreas tienen que comunicarse, porque yo no voy a hacer una inversión que no me traiga una ventaja competitiva. O sea, yo no voy a construir un edificio nuevo si yo no sé si hay una alta probabilidad de que yo pueda tener éxito en la venta de un producto porque me va a dar cierto liderato en el mercado. Tiene que tener un buen rendimiento financiero de la inversión, ¿verdad? Y darme una ventaja competitiva, ¿no? Las inversiones no solamente, no deben realizarse solamente, ¿verdad? Como gastos aislados, sino que tiene que haber un plan coordinado a través de todas las entidades en la empresa para que al final, cuando se haga esa inversión, yo realmente pueda tener un valor para la empresa, ganar valor para la empresa, ya sea ganar más clientes, ya sea ganar más ventajas en términos de flexibilidad de proceso, velocidad de entrega, mejoramiento de la calidad, todas estas cosas yo tengo que tenerlas en consideración cuando voy a tomar decisiones de inversión. Otras consideraciones que debo tener con respecto a la capacidad tienen que ver, o sea, estas son cosas importantes que yo tengo que saber o que tengo que tener a la mano cuando voy a considerar añadir capacidad, opciones de disminuir capacidad también. Una de ellas es pronosticar la demanda con exactitud. Si producimos de más, me va a sobrar todas estas piezas, me va a sobrar todos estos artículos que después quizás no los vendan y se pongan obsoletos en el almacén y tengan que darlos barato, ¿no? Si produzco de menos, me voy a quedar corto, entonces la gente me va a estar exigiendo un producto que no tengo a la mano y lo peor que puede pasar es que se vayan con la competencia porque la competencia está ofreciendo también un producto equivalente. ¿Qué me ayuda a ser preciso? Pues me va a ayudar la exactitud de la demanda. Porque la demanda lo que me dice a mí es a futuro, me va a dar la información de a futuro que se espera vender. Si yo planifico una capacidad para 10,000 unidades y vendo 5,000 solamente, pues tengo un exceso de capacidad, y un exceso de capacidad porque es capacidad que tengo ahí que no estoy utilizando, es pérdida de dinero, ¿sabes? Si yo tengo 5 máquinas y estoy usando más que 2, hay 3 que están apagadas porque no tengo demanda para esas 3 máquinas, pues estoy perdiendo dinero, son máquinas que yo pagué por ellas y están apagadas ahí, no están haciendo nada. ¿Okay? Así que ese pronóstico de la demanda es importante. Entender la tecnología y los incrementos en capacidad también es importante, ¿no? Hay un montón de alternativas en términos de tecnología, pero yo tengo que buscar tomar decisiones sobre la tecnología que puede realmente contribuir a que yo tenga una ventaja competitiva, ¿no? Yo tengo que hacer un análisis de costo, de recursos humanos, de calidad, de confiabilidad, antes de yo decidir finalmente qué tecnología puedo utilizar. No necesariamente me va a convenir siempre a mí tener la última tecnología. A veces se trata de tener la tecnología adecuada que me añada capacidad y que me permita operar durante 5 o 6 años, ¿verdad? Una capacidad consistente, ¿verdad? Y no necesariamente siempre eso tiene que ver con la última tecnología, porque quizá la última tecnología es demasiado cara y comparado con lo que me puede producir. Bien, el tercer punto acá es encontrar el nivel de operación óptimo, ¿verdad? Yo tengo que buscar ese punto, ¿verdad? Que realmente es el punto óptimo de operación para saber qué tecnología o qué incrementos de capacidad voy a utilizar. Finalmente, yo tengo que construir para el cambio. Cuando yo estoy comprando tecnología, haciendo instalaciones en la planta, ¿verdad? O en la empresa, yo tengo que construir, pero siempre pensando en que haya cierta flexibilidad por si acaso cambia algo en el mercado, yo pueda cambiar, moverme rápido, ¿verdad? Y que no me cueste tanto moverme a una nueva tecnología o a unas nuevas facilidades porque el mercado cambió. Vamos a hablar un poco sobre la administración de la demanda desde el punto de vista de capacidad. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, cuando la demanda excede la capacidad? Las empresas adoptan unas estrategias a corto plazo, ¿verdad? Y a largo plazo cuando ocurre una de dos, ya sea que la demanda excede la capacidad o que la capacidad excede a la demanda. Entonces, cuando la demanda excede la capacidad, esto quiere decir, ¿verdad? Que yo estoy diseñado para producir X cantidad de unidades y de momento
la demanda sube demasiado por encima de lo que yo estoy preparado para producir. Las estrategias a veces asumen para controlar esa demanda, ¿no? Y poder manejarse por algún tiempo, ¿no? Una de las cosas que hacen es subir los precios. Subo los precios para que la demanda baje y yo poder manejar la situación de la demanda en ese tiempo en particular y tratar de diseñar algo a largo plazo que me pueda ayudar. Entonces, a largo plazo, mejorar los procesos de producción para poder producir más, ¿no? Pero eso me va a tomar más tiempo. A largo plazo yo busco aumentar la capacidad, pero yo no tengo los recursos inmediatos. Pues entonces yo una de las cosas que hago es aumentar los precios para controlar la demanda. Otra de las cosas que se hace, ¿verdad? Cuando ocurre esto es programar tiempos de entrega más largos, el proceso de entrega, ¿no? Aquí debe decir proceso de entrega, no de producción. Ahora, cuando la capacidad excede la demanda, y es que ahora yo tengo un exceso de capacidad y tengo poca demanda, pues entonces yo tengo que buscar estimular el mercado para que el mercado me compre más, para que la demanda suba, ¿no? Y ahí voy a tirar ofertas, ahí bajo los precios, ¿verdad? Me pongo más flexible en bajar los precios, un mercadeo más agresivo sobre el producto. Inclusive cuando las demandas son estacionales, pues entonces yo busco flexibilizar, como dimos el ejemplo ahorita, de flexibilizar la línea de producción para producir productos que se vendan en ciertas etapas en el año y cuando vienen otras estaciones en el año, cambio la línea de producción a producir productos que puedan utilizar esa misma estructura de producción para poder producir otros productos que se ajusten a esa estación del año. Entonces vemos que, pues, que las compañías pues, se pueden enfrentar a este valor y eso es lo que toman decisiones a largo plazo, ¿no? A largo plazo, si yo no puedo manejar un excedente de capacidad, la respuesta es reducir gente, eliminar edificios, tácticas para ajustar la capacidad a la demanda, cambios de personal, ¿verdad? Disminuir el número de gente, ajustes en los equipos, ¿verdad? Comprar maquinaria adicional o vender o rentar equipo existente si es que tengo capacidad de más. Mejorar los procesos para aumentar la producción, esos ajustes que yo puedo hacer, ¿verdad? Rediseñar los productos para facilitar más la producción, ¿verdad? Y hay veces que yo tengo que mirar el producto para ver si puedo utilizar menos materia prima, si puedo agilizar el proceso de producción, ¿verdad? Cambiando algunas características del producto y eso me puede ayudar a producir más y poder satisfacer esa demanda que ha aumentado, ¿no? El aumento de la flexibilidad del proceso para satisfacer de mejor manera las preferencias cambiantes del producto y como última instancia cierre de instalaciones, ¿verdad? Porque ya no estoy utilizando ciertas instalaciones, pues tengo que cerrarlas porque me están provocando un gasto tener que tenerlas abiertas y mantenimiento cuando no están produciendo nada. Son ajustes que se hacen. En términos de la administración de la demanda para el sector de servicios, pues para controlar la demanda, utilizamos citas, reservaciones o reservas, la regla de el primero que llega, el primero que se sirve. Eso va a depender de si la demanda es alta o la demanda es baja, ¿no? Si la demanda es muy alta, pues se utiliza el sistema de citas, ¿no? Eso pasa mucho con los especialistas, los médicos especialistas en Puerto Rico, que tienen pues, que siempre están llenos, ¿no? Pues entonces normalmente tratando de usar el sistema de citas, ¿no? Ahora, cuando es un servicio que no se llena con facilidad, pues tú lo dejas abierto a que todo el que quiera llegar, que llegue y entonces los atiende según van llegando, ¿no? También puedo manejar la capacidad en términos de servicio, normalmente lo manejo con el personal, ¿no? Distribuyendo personal a tiempo completo, a tiempo parcial o subcontratado. Vemos acá, ¿verdad? Que hay 4 formas de ver la planificación de la capacidad, ¿verdad? Realmente son 3. Lo que pasa es que hay una que la puedo hacer de 2 formas, ¿no? Primeramente, adelantar a la demanda con ampliación incremental de la capacidad, ¿ok? Esto quiere decir, ¿verdad? Que yo me estoy adelantando a la demanda y estoy construyendo capacidad que no estoy usando hoy, pero sé que voy a utilizar de aquí a un año o que sé que voy a utilizar de aquí a 6 meses. Entonces yo empiezo a construir sabiendo que por algún tiempo voy a tener un exceso de capacidad. Entonces ese es el primer gráfico que vemos aquí a mano superior izquierda, ¿verdad? La demanda es la línea recta que va subiendo acá, la demanda, la línea recta que va subiendo acá,
Y entonces aquí al principio del año 1 yo construyo capacidad adicional porque yo sé que al final del año 1, cuando comience el año 2, la voy a utilizar. Entonces yo estoy construyendo antes de que llegue esa demanda para que cuando llegue yo pueda tener esa capacidad. Con esta estrategia hay riesgo. Yo estoy asumiendo el riesgo de que yo me estoy adelantando a la demanda. Yo estoy mirando mi pronóstico y como usted bien dice, yo no quiero, una de mis metas como empresa puede ser que yo no quiero que ningún cliente se quede insatisfecho porque no tienen el producto a la mano. Así que yo, como esa es parte de mi estrategia, yo voy a asumir el riesgo de crear capacidad que no estoy usando ahora, pero que yo, mi pronóstico me dice que con toda seguridad voy a utilizar al principio del año 2. Y por eso yo decido hacer esta inversión aquí. Entonces voy aumentando. Aquí yo lo voy haciendo en forma incremental poco a poco. En el lado B aquí, a mano derecha arriba, vemos que es lo mismo, pero yo decidí hacer una inversión capital grande para adelantarme a 2 años. Hay veces que dependiendo del tipo de servicio o producto que uno venda, yo no puedo hacer este tipo de inversión incremental. Por ejemplo, yo no puedo construir un área nueva de un hospital de 5 habitaciones en 5 habitaciones. Yo tengo que construir un edificio completo, ¿verdad? Con 200 habitaciones, ¿no? Entonces, yo tengo que decidir en algún momento si voy a hacer esta inversión de capital grande, porque es necesaria, porque poco a poco no lo puedo hacer. Y entonces invierto en ese edificio nuevo para que de aquí a 3 años pues tenga esas facilidades nuevas, con oficinas y con habitaciones nuevas, ¿no? En estos dos primeros lo que estoy haciendo es adelantando la demanda. Puedo también tomar la decisión de hacerlo, como aquí está en el punto C, de retrasarme con respecto a la demanda. Entonces aquí yo voy caminando detrás, ¿verdad? Yo veo que la demanda va subiendo, pero no hago ninguna inversión en capital y lo que hago es que hago la inversión después que termina el año durante el año me voy resolviendo con los recursos que tengo, añado personas temporeras, busco la forma de tratar de cuadrar la demanda, sé que va a haber algún punto que no la puedo cumplir y lo que hago es que hago la inversión cuando termine el año para alcanzar la demanda y nuevamente quedarme por debajo de la demanda. En esta opción sería, yo decido estratégicamente quedarme detrás de la demanda. Yo no voy a hacer inversiones adelantándome a la demanda, sino que si yo veo que la demanda sigue subiendo, pues el año que viene tomo la decisión de aumentar la capacidad. Finalmente tengo la opción de hacerlo de forma promedio, donde decido que algunas veces en el año voy a estar con un exceso de capacidad y otras veces en el año voy a estar con un exceso de demanda, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que me voy promedio. Yo voy a hacer la inversión a mitad de año y voy a hacer la inversión de forma tal de que me dure medio año y yo sé que medio año voy a estar con la demanda por encima de la capacidad. Pero entonces nuevamente hago inversiones, ¿verdad? De capacidad, dejándome llevar por el promedio de la demanda, ¿sabes? Realmente las inversiones son inversiones promedio utilizando la demanda, tratando de hacer un balance, controlando también la inversión. Hay veces que cuento con el dinero para hacer la inversión y hay veces que no. Hay veces que yo entiendo que el riesgo vale la pena y hay veces que no. Hay veces que el riesgo es demasiado alto para entonces tomar decisiones de inversiones grandes en el momento.